Bueno, seguimos. Entonces, compartir pantalla. No, compartir pantalla. Pantalla dice. ¿Están viendo dos pantallas? No se está viendo nada, profesor. Entonces ahora, compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Ahora? Y ahora se ve un gráfico. Ese es el gráfico que me preguntaron recién, que dije que tenía forma de mango de paraguas, que es cómo varía el calor específico del agua en función de la temperatura. Entre 0 y 100 grados centígrados, fíjense que hace una curva por acá, el manguito del mango, del paraguas que les decía, pero es muy ligera esta modificación, porque fíjense que ya no engaño, ¿no? Está muy ampliado esto, porque va de 4,22 a 4,18. Recuerden que el agua tiene un calor específico de entre 14,5 y 15,5 está por acá, de 1 caloría por gramo de grado centígrado, que pasado a Joule sería 4,186, que es la zona que está acá. Fíjense que pasa de 4,22 hasta un mínimo de 4,18, un poquito menos, y a 4,22 de nuevo. En la práctica, entonces, si uno compara este valor máximo, que es 4,22, con este valor mínimo, que es de 4,18 casi, es una diferencia menor al 1%, de casi el 1%. Así es que puede considerarse aproximadamente constante el calor específico y que aumentar en 1 grado centígrado. 1 gramo de agua es, para la precisión usual de las tareas usuales, es aproximadamente lo mismo hacerlo desde 0 hasta 100. Porque la diferencia del error cometido es de menos del 1% en general. Bien, volvemos entonces acá. Estoy grabando, ¿sí? Acá debería verse la clase, ¿no? Sí, sí, se ve. Se ve la clase. Bueno, calor latente de vaporización. Estábamos por acá. Esto explica, por ejemplo, también lo del calor latente de vaporización, la sensación esa de frío que tenemos cuando salimos de una piscina o salimos del mar, ¿no? Cuando tenemos agua sobre la piel y empieza a evaporarse esa cantidad de agua, fíjense que quita de nosotros ese proceso de evaporación, sopla una suave brisa sobre nuestra piel que está mojada, o cuando nos ponemos frente al ventilador, ¿no? Quita de nosotros 540 kilocalorías por cada kilogramo de agua que esté pasando de la fase sólida a la fase líquida a gaseosa. Entonces es muy grande la cantidad de calor que quita. ¿De quién la quita? Y la quita de nuestra piel. Por eso es que sentimos enseguida frío, ¿no? Porque es un proceso que requiere mucha energía. Cuando uno no está mojado, pero igual se pone frente a un ventilador en el verano, nuestra piel tiene una determinada humedad. Esa humedad, cuando se evapora, quita de nuevo 540 kilocalorías por kilogramo. Uno, por supuesto, no tiene un kilogramo de agua repartido por el cuerpo, como cuando uno sale de la ducha o salir de una piscina. Por supuesto, es el equivalente en agua que uno tenga adherida a la piel en ese momento. Y entonces, profe, el aire acondicionado sacaría energía del ambiente para enfriar. El aire acondicionado funciona por un mecanismo de transferencia al medio ambiente exterior. Baja la energía interna, eso se ve mejor con la primera ley de la termodinámica, baja la energía interna y no hay ningún proceso en la física, en la termodinámica,
que haga que el calor vaya del foco frío, que sería la habitación de tu departamento, al foco caliente, que sería la parte externa de tu departamento. No hay ningún proceso físico, a menos que exista el ingreso de una cierta cantidad de trabajo. Y eso es lo que hace la unidad de split. Torcer esa flecha natural en la cual el calor siempre va del foco caliente al foco frío, torcerlo y que vaya del foco frío al foco caliente implica tener una unidad que haga trabajo, porque naturalmente no se va a hacer. Pero profe, el aire acondicionado no saca calor afuera. Claro que sí. Sí, sí. Por eso tenés un intercambiador. O sea, vos bajás la temperatura de la parte interna de tu habitación, hay un fluido refrigerante, ese fluido refrigerante deposita esa cantidad de calor en el medio externo. Y a consecuencia de que bajó la temperatura en tu habitación, subió afuera. Sí, sí, por supuesto. Eso sí, pero digo, no agarra el aire que está adentro. No. Es una cuestión energética nada más. No te cambia el aire. No, eso seguro que no. Por ejemplo, el tema este de la vaporización. La vaporización, hay un ejemplo muy bueno de lo notable que es este fenómeno de la vaporización que se da con los coches, con los motores. Vamos a ver motores de gasolina, motores diésel, más adelante, cuando veamos el primer principio de la termodinámica, bueno, máquinas térmicas, etc. Y también vamos a ver refrigeradores. Ustedes habrán escuchado en general, con los coches en general de gasolina, se pueden pasar de gasolina a gas. En general, es algo que se puede hacer con los motores, que se llama ciclo Otto, ese ciclo termodinámico, que también lo vamos a ver. Y en general uno a veces tiene ciertos reparos para hacer una cosa así, porque piensa que el motor se va a romper, etc. Hay conceptos que han ganado a la calle, como que el motor con gas se puede llegar a romper y que es diferente usarlo a gas que usarlo a gasolina, ¿no? A combustible líquido. Hay un hecho concreto y que tiene que ver con esto que estamos hablando y por eso lo traigo a colación. Y tiene que ver justamente con esto, con el calor latente de vaporización. Un coche que vos haces la transformación y lo empezás a hacer trabajar con gas, trabaja a una mayor temperatura. ¿Y por qué trabaja a una mayor temperatura? Por lo siguiente. Cuando vos tenés el coche funcionando con combustible líquido, ustedes sabrán, bueno, ya no vienen los coches con carburadores, vienen con un inyector. Ese inyector deposita en gotitas, sigue siendo líquido todavía, el combustible en la cámara de combustión, que eso está a una muy alta temperatura, ¿no? Y entonces, al depositar ese combustible líquido en gotitas, en un spray muy fino, en esa cámara de combustión, inmediatamente el líquido pasa de líquido a gas, a vapor, el vapor de gasolina. Y después ocurre la ignición, etc., ¿no? Bueno, ese proceso de transformación de líquido a gas lleva involucrado este calor latente de vaporización. Entonces, ese pasar de líquido a vapor de gasolina sería en este caso, quita de esa zona mucho calor. ¿Cuánto calor quita? Bueno, el calor latente de vaporización de la sustancia. No les digo que es 540 porque no es agua lo que están metiendo, pero quita mucho calor. Entonces eso inmediatamente baja la temperatura de funcionamiento. Esa propiedad el gas no la tiene cuando lo hace funcionar con gas al coche, porque directamente ya entró como gas. Entonces por eso hay un motivo físico por el cual ya de por sí trabaja, más allá de la capacidad calorífica que tenga el combustible gaseoso y el combustible líquido que está reemplazando. Hay un calor latente de vaporización
que en un caso está presente y que quita calor y hace que trabaje a menos temperatura, y que en el otro caso ya no está presente. Acá tienen varios valores de, por ejemplo, el agua, lo vimos recién, el punto de fusión, etc. El calor de vaporización, 2256. Tienen, bueno, tienen varios acá. La plata, el oro. Profe, te pregunto, pues justo estoy viendo ahí los grados Kelvin y me acordé, porque en el ejercicio de la práctica había mucha conversión. ¿El decimal de 15 lo tenemos en cuenta o redondeamos a 273 directamente? Sí, no, ténganlo en cuenta. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta. Bien, bien. Sí, sí, ténganlo en cuenta. Coma 15, coma 16, depende de dónde lo vean, pero sí, coma 16. Bueno, entonces una vez que ya está claro el tema de los calores latentes de fusión, tener en claro que eso no cambia la temperatura, pero es energía que le tenés que dar a un cuerpo para transformarlo de una cosa en otra, de una fase a otra. Entonces uno ya puede tomar en cuenta cuánta energía se necesita para pasar un cuerpo de una temperatura determinada a otra temperatura, aunque haya cambios de fase. Solo basta saber los calores específicos, la temperatura inicial, la temperatura final, la masa y los calores latentes, tanto de pasaje de sólido a líquido o de líquido a gas. Calor latente de fusión, llamado, o calor latente de vaporización. Vamos a hacer un ejemplo que bueno, lo van a hacer en la práctica. Yo simplemente lo menciono por acá. Por ejemplo, calcular la cantidad de calor necesaria para transformar 1 gramo de hielo a menos 30 grados centígrados en vapor de agua hasta 120 grados centígrados. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, ¿cuánta masa tengo a transformar? 1 gramo. Entonces, primero averiguo cuánto calor se necesita para llevar el hielo de menos 30 a 0. 30 grados centígrados de diferencia, delta T. Calor específico del hielo, lo busco por acá, pero es, fíjense, 2090 joules por kilogramo de grado centígrado. Calor de fusión, no. Calor específico, a ver, de hielo, está por acá. Ahí está, era 2100 me parece. La tablita esa. Acá está. Sí, arriba del hierro, que dice cerca de 0 grados. Ah, sí, gracias, no lo había visto. Tenés razón. 2100. En joule por kilogramo, ¿qué? Exacto. 2100, acá dice 2090. Bueno, es el mismo. Joule por kilogramo grado centígrado. Esto es temperatura final, este delta T siempre es final menos inicial. Final, 0. Inicial, menos inicial. Menos 30 grados centígrados. Esto da lo mismo ponerlo en kelvins o en grados centígrados. Para esto da lo mismo, pero para muchas otras cosas no da lo mismo. Entonces, ante la duda, tengan cuidado y si pueden, trabajen con kelvin. Porque hay cocientes en los que no da lo mismo. En la diferencia sí da lo mismo, porque si vos a dos cosas, a la temperatura inicial y a la temperatura final, le restaste 273,16, bueno, entonces al final se anuló y ya está. 30 de diferencia es lo mismo en grados centígrados que en Kelvin. Sí. Viste que consiste 10 a la menos 3 Sí. gramos para Sí, ese es el un gramo. gramo. No se puede poner directamente un gramo por la No, iniciación de la medida. a ver, acá no, porque este calor específico ya está en kilogramos, por eso lo tuve que poner acá en kilos. Si vos este calor específico ya lo tenés en gramos, entonces sí. En gramos esto debe ser 2,09. Sí, ya entendí. Sí, por eso. Necesitas que este kilo se simplifique con esto. Bueno, entonces te queda, una vez que haces la cuenta, 62,7 joules. ¿Qué son estos 62,7 joules? Es la cantidad de... líquido.
líquido. No. Es de hielo a hielo, pero a hielo a 0 grados centígrados. Ah, claro. Eso es. Por eso me paré acá un ratito. Entonces ahora, para llevarlo de hielo a 0 grados centígrados a agua líquida a 0 grados centígrados, ahora sí metemos el calor latente de fusión. ¿Cuánto? Bueno, 1 por 10 a la menos 3 por el calor latente de fusión, que vale, según esto, 333.000 joules por kilogramo. A ver si está acá. Agua, sí, 334.000. Es este de acá. Bueno, entonces metemos 1 por 10 a la menos 3 por esto y nos queda 333 joules. 62,7 joules más 333 joules, estos son casi 400 joules, esto sí es la cantidad de calor que necesita un gramo de hielo, que inicialmente estaba a menos 30 grados centígrados, para transformarse en agua líquida a 0 grados centígrados. Pero recién estamos iniciando el proceso, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que llegar a 120. Bueno, segunda parte. Ya estamos con agua líquida y vamos a calcular cuánto calor necesitamos para llevar el agua líquida de 0 a 100. Bueno, hacemos la cuenta. Ojo con el calor específico, que ahora precisamos no el del agua líquida, sino el del agua sólida. No el del agua sólida, sino el del agua líquida. Hago la cuentita acá, 1 por 10 a la menos 3, kilogramos para que se simplifique un kilogramo, grados centígrados se simplifica en grados centígrados. Me queda el joule solo. Hago esta cuenta y me queda 418,6. Entonces ahora ya tengo agua líquida a 100 grados centígrados. Y ahora necesito vaporizar esta agua. Entonces ahora va a ser 1 gramo, o sea 1 por 10 a la menos 3, por este calor latente de vaporización, que vale 226.000 joules por kilogramo, y me va a quedar este Q4, 2.260 joules. O sea que ahora estoy, en vapor a 100 grados centígrados. Y después ahora necesito ir a 120, pero ya como vapor. Vuelvo a cambiar el calor específico, pongo el del vapor, calculo entre 120 y 100 y me queda 40. Entonces acá está todo el proceso graficado, todos los calores que he ido ingresándole al sistema y todos los cambios de temperatura. Acá está el primer calor que me llevó el agua sólida de menos 30 a 0. Acá está el primer calor latente de fusión. Acá está el otro calor ingresado que me llevó el agua de sólido a 0 a líquido a 100. Y acá está el calor latente de vaporización. Fíjense que los calores latentes no cambian la temperatura. ¿Sí, perdón? No sé si tiene que ver, porque por el gráfico se me ocurrió la pregunta. El tema del tiempo, o sea, ¿no influye el tiempo que vos suministrar ese calor para hacer los cambios de fase, por ejemplo? No, en esto no. ¿Se tiene en cuenta el tiempo? No, en esto no se tiene en cuenta. Se tendría en cuenta para la potencia de tu sistema. Si vos lo querés hacer rápido a esto, necesitarás un sistema de calentamiento mucho más potente que otro que te entregue la misma cantidad de energía en mucho más tiempo. Entonces para eso sí. Yo pensaba que el agua no había en el mismo instante. Es como un proceso paulatino, por eso. Claro, todos los procesos son paulatinos, porque si no sería explosivo. Pero a medida que vos más potencia, disponés de más potencia, todo esto puede ocurrir o en 2 horas o en 3 minutos. Pero la cantidad de energía requerida va a ser siempre la misma, 3.114,3 joules. Lo que pasa es que si todo esto lo haces en 3 minutos, habrá sido con un sistema muy potente y los watts te va a dar un montón, porque lo vas a dividir por un tiempo muy pequeñito. En cambio, con el otro sistema, una hornalla pequeñita, etc., tiene una potencia mucho más modesta, entonces tu potencia del sistema de entrega de energía es mucho más baja, pero no significa que no lo vas a hacer. Como esos videos de los países donde hace mucho frío que prenden la manguera o la canilla y se congela apenas sale.
Claro. mucho más potente. Sí, la potencia tiene que ver con el tiempo, siempre tiene que ver con el tiempo, efectivamente. Pero esta energía no depende del tiempo. Esto da lo mismo si es en un minuto o si es en un día. Bien, una vez que vimos esto de las transformaciones que sufre un determinado cuerpo, vamos a terminar esta unidad viendo transferencia de calor. La transferencia de calor, porque en definitiva estuvimos hablando de que el calor era una forma de energía perfectamente equiparable a la energía mecánica que habíamos visto en Física 1, vimos el experimento de Joule, después hablamos de que cuando el calor pasaba la frontera de un sistema hacia adentro o hacia afuera, el cuerpo sufría cambio de temperatura. Entonces ahora, para terminar de cerrar esta parte, nos queda, bueno, sí, está bien, pero ¿y esa transferencia de calor cómo se hace? ¿Desde el cuerpo hacia el sistema o desde el sistema hacia el cuerpo? Bueno, esa transferencia de calor se puede resumir que existen tres modos de transferir calor, que son conducción, convección y radiación. La conducción implica sí o sí un contacto entre dos cuerpos. Por ejemplo, cuando yo toco con mi dedo un objeto que está caliente, ha habido un contacto entre los dos cuerpos y hay una transferencia de calor porque hay un contacto físico, porque hay un medio material por el cual el calor viaja. El calor es una agitación de la red cristalina, la red atómica, la red molecular de un cuerpo. Entonces, al haber un contacto, esa agitación, esos fonones se llaman, entran en contacto y directamente yo noto que algo está caliente, porque hay un medio material en el medio, ¿no? Como cuando caliento una barra de metal que está en un extremo en una hornalla y yo la estoy sujetando con la mano del otro extremo, ¿no? Viaja el calor por la varilla hasta que en un determinado momento me queme. En la convección también hay un material de por medio, pero es el mismo material el que viaja. En una varilla te quemas porque la transferencia de calor ocurre a nivel microscópico. Hay una energía que va fluyendo por el medio material, en este caso por la barra, y que va desde la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. Ahora es como si no, efectivamente es así. Hay un viaje de masa que se va desplazando. Como por ejemplo, cuando se mueve una masa de aire o cuando se mueve una masa de agua. A eso me refiero por convección. Esa convección vamos a ver que puede ser de dos tipos, pero puede ser natural o puede ser forzada. Y luego tenemos la radiación. La radiación es la única forma de transferencia de calor que no implica un medio material. Puede viajar por el vacío. La radiación es transferencia por radiación electromagnética, de ahí viene el nombre, ¿no? De radiación, como la luz del sol que viaja hasta nosotros por el espacio vacío a través de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden transferir calor. Se llama transferencia de calor por radiación. Acá tenemos un ejemplo. Dos leños que están ardiendo, una llama. El aire caliente se empieza a mover. ¿Por qué se mueve el aire caliente? Porque el aire frío es menos denso. El aire caliente, al revés. El aire frío es más denso. El aire caliente es menos denso. Y como es menos denso, sube. Y entonces es realmente todo el aire el que está subiendo. El aire que estaba en contacto acá aumentó su agitación térmica, su energía interna, y entonces cuando entra en contacto con las manos, luego de recorrido hasta cierta distancia, parte de esa agitación térmica es transferida a las manos y entonces así es como ocurre la transferencia de calor por convección. En la conducción no hay ningún medio material que viaje, sino que la energía viaja por la propia materia, ¿no? Si yo pongo una barra aquí, tarde o temprano se va a calentar lo suficiente como para que me obligue a
usar algún tipo de protección. Y en la radiación no hay material de ningún tipo, que simplemente ondas electromagnéticas, la luz, que llega hasta mis manos. Por supuesto. Una pregunta, Sí. en la convección, o sea, que vos dijiste que sube el aire caliente y bajaría el frío, pero las moléculas de aire que están en contacto, ¿no habría ahí transferencia por contacto entre las moléculas de aire? Ah, vos decís en un medio íntimo acá. O sea, si no se produce también al mismo tiempo de que sube el aire caliente, pero también entra en contacto con el aire frío y lo calienta. No, lo que pasa es que acá no es que el aire frío baja así y el aire caliente suben por la misma autopista, por así decirlo. Esto, Claro. se forma una especie de camino que toma aire frío por acá y se forma como una especie de tubo por acá por la cual sube todo el aire caliente. Sí, entonces, entonces acá tenemos un cuadro que me pareció bueno, que engloba todas estas diferencias, ¿no? La conducción, el medio material, se rigen por la ley de Fourier. Vamos a ver que depende de la conductividad térmica de la que me hablaban recién, que está más o menos relacionada con el calor específico, pero no hay una relación concreta y directa. Depende del área. Mientras más área haya, la conducción va a ser mejor. Si el contacto es pequeñito, en pocos centímetros cuadrados, no se conduce mucho calor. Si el área aumenta, la conducción de calor también se transfiere más, ¿no? Véanlo como una especie de chorro de energía. Mientras más área tenga, más energía va a poder fluir. En la convección, que es cuando el medio material realmente sube, porque se calienta, eso puede ser natural o forzado. Natural es simplemente por esto que les decía de la diferencia de densidad. Lo menos denso que está caliente sube y lo más denso va abajo. La forzada es cuando yo pongo una bomba, por ejemplo en el mecanismo del coche. Los coches se refrigeran los motores a combustión interna por convección forzada. Hay agua, hay un medio material que está llevando calor, está transfiriendo calor, y la bomba le dice para dónde ir y para dónde no ir, ¿no? Entonces lo está forzando, pero sigue siendo convección. Eso se rige por la ley de Newton del enfriamiento. Y luego tenemos la transferencia de calor, que también tiene una ley que rige su funcionamiento, que es la ley de Stefan-Boltzmann, que depende, fíjense, Newton y Fourier dependen de la primera potencia de la temperatura, mientras que la radiación depende de la cuarta potencia de la temperatura. Esto quiere decir que esto va a ser tanto más eficaz mientras más alta sea la temperatura. ¿Sí? La vamos a ver en detalle ahora. Empecemos con la primera, la conducción. El calor siempre fluye desde la temperatura mayor a la temperatura menor. Ustedes me dijeron que no ven cuando yo escribo, entonces... Bueno, vamos a seguir explicando acá y después paso a la pizarra. Este calor se puede medir, esta potencia transmitida, que son joules por segundo, son watts. Estos watts de calor que fluyen van a ser tanto mayores, mientras mayor sea la conductividad térmica del material. Un material mal conductor tiene un K bajo y entonces los watts de calor que está transmitiendo son bajos. Un material que sea muy conductor va a tener un K mucho más alto y los watts de calor, los joules por segundo, o las calorías por segundo, como lo quieran ver, van a ser tanto mayores. Por supuesto también depende del área y de la variación de temperatura y de la variación y del largo recorrido, ¿no? Mientras más distancia larga a recorrer, menor va a ser esta transferencia de calor. ¿Por qué está el signo menos acá? Este signo menos está acá por lo siguiente. Me tengo que ir de acá. Menos K por A por dt sobre dx. Están viendo la pizarra ahora, ¿verdad? Menos K por A por dt, decía ahí, sobre dx. Esto es por lo siguiente. Foco caliente al foco frío. El ejemplo de recién.
Esto estaba rojo y esto estaba azul. Si yo elijo un sistema de coordenadas así, X, esto va a ser X final, esto va a ser el X inicial. Y esto va a ser temperatura final y esto va a ser temperatura inicial. Entonces, ese H que está ahí, esos watts, esos joules por segundo de calor, significa lo siguiente: menos K, o sea, el K que hay acá. Si es aluminio, un K alto. Si es corcho, un K bajo. El corcho es un aislante. Por el área. El área que tenga esta autopista por la cual va el calor, ¿no? Vamos a suponer que es la misma que tienen los cuerpos. Por ahí. Y por dt sería T final menos T inicial. Y por delta X, diferencial de X, sería X final menos X inicial. ¿Qué representa X la distancia? Sí, son los metros. Mientras más metros tenga, más ineficaz va a ser el proceso. Mientras más lo obligue a circular a esta transferencia de calor, peor va a ser. Ahora bien, X final es mayor que X inicial. Entonces esto es mayor que 0. Porque el 0 está acá. T final, como esto es azul y esto es rojo para el ejemplo de recién, porque estoy tomando el mismo ejemplo, T final va a ser menor. Entonces T final menos T inicial es menor que 0. Menor que 0 sobre mayor que 0 me da menor que 0. O sea, todo esto es negativo. Si yo no le pongo a esto un signo menos además, para que compense este signo menos que está acá, me estaría diciendo que en estas condiciones el calor va así. Pero no va así. Va de rojo a azul, del caliente a frío. Entonces, para eso está ese signo menos. Sí. Entonces el menos de la K está agregado, digamos. Sí, está agregado porque esta es una consecuencia empírica bueno, es la ley de Fourier, ¿no? Esto es una consecuencia de la observación de que el calor siempre fluye del foco caliente al foco frío. Si vos no se lo pones, te da que el calor va del foco frío al foco caliente, lo cual viola las leyes siguientes de la termodinámica que vamos a ver. ¿Sí? Necesitamos que el calor vaya así, en la dirección de los X crecientes para este sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces ahora sí, menos con menos te da más y el calor, clac, te queda para allá. Es por eso. Es una consecuencia de que el calor siempre fluye en la dirección de las temperaturas inferiores. Repito, este signo menos es una consecuencia de que el calor siempre fluye en el sentido de las temperaturas más bajas, no de las temperaturas más altas. Por eso necesito este signo menos. Bien. Volvemos de nuevo a la clase. Acá está. ¿En qué se mide la conductividad térmica? Bueno, lo vamos a ver ahora. Se mide en las unidades necesarias para que esto llegue a buen puerto. O sea, si este H está en watts, esto está en metro cuadrado y esto está en Kelvin sobre metro cuadrado sobre metro me queda metro. Metro por Kelvin y tiene que ser watt. Entonces evidentemente tiene que ser watt sobre metro por Kelvin. A ver si es verdad. Sí, watt sobre metro por Kelvin. Entonces, hay unas explosiones, no sé si las escuchan. Sí, se escuchó. Es porque acá se hace bueno, ahora no lo van a hacer, pero se hace una celebración que se llama fallas y que consiste en que, bueno, por la herencia árabe salen a tirar pirotecnia por todos lados desde las 8 de la mañana.
Entonces, esas son las explosiones, no es que me está pasando nada. Bueno, la conductividad térmica, el aluminio, el latón, los metales en general son muy buenos conductores de calor, muy buenos conductores de calor. Sí se da, ahora sí, una correlación entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. En general, los buenos conductores eléctricos también son buenos conductores térmicos. Esto es por el origen microscópico de la conductividad, tanto térmica como eléctrica. Y en general, y viceversa, ¿no? Lo que es mal conductor eléctrico también suele ser mal conductor térmico. Acá tiene un ejemplo, por ejemplo, el corcho, 0,04 transmite watts por cada metro Kelvin. Acá tienen el aire, etc. Bueno, tienen varios valores. La fibra de vidrio, que se usa mucho para aislante de casa, ¿sí? ¿El oro el que más conduce? Sí, 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 también es uno de los mejores conductores eléctricos. Por eso en los integrados, todos los integrados tienen una pequeña proporción de oro. Me refiero a los circuitos integrados, ¿no? Circuitos electrónicos. Los chips. O plata. También tienen mucha plata por ese motivo. Porque son muy buenos. Vos necesitas conducir bien la electricidad y a su vez sacar calor del circuito integrado, ¿no? Electrónico. Entonces ambas cosas las hacen muy bien la plata y el oro. Y también el platino. Platino que no está, me parece. ¿No? Pero también es bueno el platino. Creo que es el mejor, si mal no recuerdo. Bien. Y el aluminio transmite un montón, ¿no? Es muy buen conductor. Por eso en general las estufas ahora, etcétera, los radiadores de calor se suelen hacer en aluminio, ¿no? Es muy buen conductor. Y vos necesitas conducir, ¿no? Si es un elemento de calefacción, necesitas que ese calor se evacúe rápido. Bueno, acá simplemente puse un concepto que se usa a veces un poco en arquitectura, que es la resistencia térmica. La resistencia térmica es simplemente el L sobre K. Entonces, fíjense que en esta ecuación figura K sobre L. Entonces L sobre K sería que la potencia transmitida es el área por la diferencia de temperatura sobre la resistencia. Mientras más resistencia tenga, menos potencia va a transmitir, ¿no? Entonces en una casa... ¿Perdón? ¿Por qué justo no tiene el menos está viendo la ecuación? Bueno, porque eso deja librado a tu buen criterio y que le pongas adecuadamente el signo al calor, ¿no? Al calor, pero solo por eso. Pero solo por eso. Hay que acordarse para dónde va. Siempre es fácil, ¿no? El calor de sentido común va al foco frío. Bueno, la resistencia como es L sobre K, bueno, surge esta unidad que está acá. Se los digo porque creo que, bueno, no lo puse, pero bueno, hay tablas en las cuales en vez de hablar de K, habla de R. A mí el R mucho no me gusta, pero ¿por qué? Porque es una propiedad extrínseca que necesita los metros de algo, ¿no? Dos materiales pueden ser el mismo material y tienen la misma conductividad térmica, pero si uno es el doble de largo va a tener el doble de resistencia. En cambio la conductividad térmica va a ser la misma, ¿no? Por eso prefiero yo usar el K. Pero bueno, se los menciono por si aparece en algún lado el R. Hablando en buen romance, el K es una propiedad intrínseca y el R es extrínseco. El K no depende de la cantidad de material y el R sí. Mientras más metros haya, más R hay. La convección, hay una ley empírica, que es la ley del enfriamiento de Newton, de la convección, que dice que, bueno, es bastante parecida a la que vimos recién. Depende de la diferencia de temperatura, de sentido común. Depende del área. Mientras más área haya, mayor va a ser la potencia transmitida por convección. Y depende de un factor H que hay que medirlo bien y que transforma estos metros cuadrados por grado centígrado en watts. Y que depende, bueno, no solamente del material, sino que depende de la forma en la que esté construido, etc.
si se permite la libre convección o no. Acá tienen el ejemplo que les decía de la refrigeración del coche, ¿no? La refrigeración de un coche tiene el circuito azul, agua fría. El circuito rojo, agua caliente, ¿no? Entonces hay una bomba que está rápidamente mandándole agua fría a los cilindros, este es un ejemplo de un motor V8, y simultáneamente sacando el agua caliente de ese lugar, y una vez que saca el agua caliente de ese lugar, la manda por el radiador que tienen en el frontal todos los vehículos, y acá hay aire, ese aire también es movido por un ventilador que rápidamente le está mandando aire al radiador para también convección forzada, ¿no? Entonces no se deja que el aire libremente vaya por acá evacuando calor de a poco solamente por la diferencia de densidad. Necesitamos que rápidamente el aire vaya evacuando todo ese calor para que se enfríe esto mucho más rápido, ya que recordemos que las temperaturas que se alcanzan acá dentro de una cámara de combustión superan los 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces por eso es que no... Lo que no entiendo yo Sí. del sistema, digamos, es si el auto está quieto, como puede ser que nunca levante más temperatura de la normal, o más que prenda el eléctrico, lo que quiera. Bueno, de hecho los fabricantes recomiendan que uno no tenga mucho el coche quieto en marcha. Sí, pero está bien, obviamente lo recomiendo, ¿no? Pero más allá de eso, vos lo dejas quieto y no sube la temperatura, o si sube, prende el eléctrico, no sé cómo hacen para que sea tan perfecto de regular eso. Bueno, no es tan perfecto, ¿eh? De hecho, cada vez menos los coches tienen indicador de temperatura del motor. No sé si te fijaste en eso, pero cada vez es más difícil de encontrar que un coche indique la temperatura del motor, porque los coches cada vez tienen un motivo eso, y es un motivo constructivo, y es para que el cliente no moleste a los fabricantes quejándose de que su coche funciona a mucha temperatura, pero créeme que funcionan a mucha temperatura los motores. Y de hecho, esto está pegando unos saltos que van desde 70 grados centígrados hasta casi 100 grados centígrados. Y recién ahí se prende el electro, se debe prender un electro de un coche 92 grados centígrados. Pero hasta que se prendió el electro, la temperatura siguió bajando, siguió subiendo, quiero decir, porque no es instantánea la transferencia de calor. Y puede superar incluso los 100 grados centígrados. Hay que recordar, me dirán, bueno, no, ¿cómo puede superar los 100 grados centígrados si es agua? Bueno, en realidad no es agua, sino que es agua con refrigerante, en primer lugar. Y en segundo lugar está presurizado esto. Así que tranquilamente puede estar a 100 grados sin hervir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar... Eso me dijo una vez un mecánico y yo no lo entendía. Porque podían tocar los 100 grados y supuestamente se hacía vapor. Claro, pero está presurizado. Por eso es que cuando un coche levanta temperatura, nunca tenés que ir al radiador a sacarle la tapita, porque es una muy mala idea. Porque todo ese gas presurizado hace pum y te podés quemar. Es peligroso. Pero sí, todo esto está presurizado. Bien, y hay un poquito de ese fluido que también se va al habitáculo. Que cuando esto se rompe, que a mí me pasó una vez en un coche, que no voy a decir la marca para quemarlo, era un coche nuevo, que un montón de agua en el habitáculo, y es porque el mismo fluido pasa por dentro del habitáculo en un pequeño radiador para aprovechar ese calor y calefaccionar la parte interna del vehículo, ¿no? Cuando esto se rompe. No, al motor no le había pasado nada, sino que el radiador era de mala calidad y se pinchó acá, este radiador pequeñito se pinchó. De casualidad no era un Peugeot, ¿no? ¿Cómo? De casualidad no será un Peugeot. No, era un Volkswagen. Era un Volkswagen. No, puede fallar, a todo puede fallar. Entonces, sí, bueno, es muy engorroso solucionar eso, y aparte, bueno, te arruina la parte de adentro. Bueno, y por último lo que vamos a ver hoy para terminar es radiación. La radiación, como vimos recién, era la transferencia de calor sin que medie un objeto material.
Por ejemplo, entre el Sol y los planetas hay espacio sin ningún tipo de material de ninguna clase. Y sin embargo, la luz tiene la propiedad de viajar por el espacio vacío y transportar energía. Esa energía es una forma de calor. La ley de Stefan-Boltzmann lo que dice es que esa potencia transmitida, esos joules por segundo, esos watts, dependen de la cuarta potencia de la temperatura. Esta no es una ley empírica, sino que tiene una deducción. Hay una constante, que es la constante de Stefan-Boltzmann, que es una constante universal, que vale 5,6 por 10 a la menos 8. Fíjense que es un valor muy bajito, por eso es que esto es significativo solamente cuando las temperaturas son muy altas, ¿no? La temperatura de la corona solar son de más de 6.000 grados centígrados. Esto siempre en Kelvin, siempre en Kelvin. La emisividad, que tiene que ver con las características del cuerpo y por supuesto con el aire. Esta emisividad es un número que va entre 0 y 1. Va entre 0 y 1. También es un dato para un dado cuerpo. Esa radiación electromagnética, lo vamos a ver cuando veamos las características de la luz, va en todas las longitudes de onda. No sé si se acuerdan o si lo vieron, pero la radiación visible, lo que llamamos luz visible, está entre 400 y 700 nanómetros, o sea, iría desde acá hasta acá. Fíjense que la temperatura de la corona solar, la parte externa del Sol, la parte interna mucho más, está alrededor de los 6.000 Kelvin, que es lo que les acabo de decir, el máximo, ¿no? Entonces, la visión humana se ha acostumbrado a detectar como luz visible todo esto que está acá. Pero bueno, diversos cuerpos con otras temperaturas producen un máximo de radiación a diferentes longitudes de onda, o sea, a diferentes frecuencias. A esto de la longitud de onda asociando con los colores, ¿no? Entonces, mientras más caliente sea el cuerpo, el máximo ese de radiación se va a ir a longitudes de onda más cortas. Y mientras más frío está el cuerpo, ese máximo en el que ocurre la máxima transferencia de calor se va a ir a longitudes de onda más largas. Las longitudes de onda más largas son frecuencias más cortas. 700 es el rojo y 400 es el nanómetros. Entonces hay una ley, que es la ley de Wien, que dice qué relación hay entre la longitud de onda y la temperatura. La longitud de onda en la que ocurre el pico y la temperatura, que es esta que está acá. Dice que la longitud de onda en la que ocurre el máximo de radiación está relacionado inversamente con la temperatura. Mientras la temperatura sea mayor, la longitud de onda del pico va a ser menor y viceversa. Por ejemplo, acá tenían lo que les acabo de decir, en el visible. Fíjense que tenemos el máximo de radiación 5.000 Kelvin, 580 nanómetros. Mientras que para 6.000 Kelvin, para un cuerpo que incrementó su temperatura en 1.000 Kelvin, el máximo de radiación ocurre en 463 nanómetros. Lo que tienen que tener claro con esto es que no es que viene una sola longitud de onda como si fuera un láser. El Sol emite en todas las longitudes de onda que están acá. Lo que pasa con esta ley que está acá, con esta ley de Wien, es que como la temperatura de la corona solar es de 6.000 Kelvin, entonces el máximo de radiación está ubicado en esta longitud de onda, pero no significa que otra longitud de onda no emita. Emite, pero menos. La ley de Wien lo único que te dice es dónde está el pico. Pero las longitudes de onda son todas estas, ¿no? Es un rango mucho mayor. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Ahí les dejo esto para que lo vean ustedes. Que eso tiene cierta actualidad, ¿no? Por el tema del COVID y todo eso. La medición de la temperatura se hace por la medición de un láser infrarrojo. Ahí tienen un video de YouTube. ¿Me quieren preguntar algo? Ahora o si no la clase que viene. Por ahora no. Bueno, entonces vamos a terminar la clase acá y nos vemos la
clase que viene. Y bueno, si tienen alguna consulta o algo por el tema de la práctica, le escriben a Oscar o a mí. Nos vemos en la próxima clase. Dale, Cristian, gracias. Chao.